Hola, buenas tardes o buenas noches o buenos días. Em, Como ustedes saben, el compromiso que teníamos para la clase de hoy consistía justamente en la presentación relacionada con los abordajes pospositivistas y eso es lo que me dispongo a hacer. Les ofrezco de antemano disculpas si escuchan ruido ambiental o si ladra el perro del vecino o mi perro. Estas cosas no las puedo controlar, como ese ruido que acaban de escuchar, pero voy a tratar de hacer lo posible por ponernos en contexto en este tipo de abordajes para que ustedes tengan un panorama más completo de cuáles son las herramientas teóricas de las que disponen para poder hacer análisis de políticas públicas. En las primeras sesiones que sostuvimos, nos concentramos en el tema de los abordajes positivistas. Dijimos que eran positivistas porque creen en la neutralidad tanto del analista como del diseñador de políticas públicas y hemos cuestionado aquí esa idea de neutralidad y lo hemos conversado bastante. Y además son positivistas porque creen que las decisiones de política deben ser decisiones eminentemente técnicas y no decisiones basadas en percepciones o en representaciones mentales sobre los problemas públicos o en discursos, sino única y exclusivamente decisiones que obedezcan a un cálculo racional costo-beneficio. Dijimos que esos abordajes tienen muchas limitaciones, la principal de las cuales es justamente la ausencia de esa supuesta neutralidad valorativa que los abordajes positivistas defienden y el hecho de que desconocen los positivistas la importancia que tienen la ideología, la política y los discursos en la construcción de sentido en torno a los problemas públicos y la búsqueda de alternativas. Por lo tanto, los abordajes positivistas han sido muy empleados como mecanismos de justificación de decisiones públicas que se presentan como decisiones eminentemente técnicas, cuando ellas en realidad, como todas las decisiones que toman los gobiernos y los que tomamos los seres humanos en general, obedecen a intereses y tienen por debajo ideologías y concepciones del mundo y de la sociedad. Por eso, en el final de nuestra última sesión, de nuestro último encuentro, dijimos que los abordajes postpositivistas les plantean críticas muy serias a esos análisis de tipo positivista. Dijimos que la welfare economics, es decir, esa corriente económica que no confundimos con el estado de bienestar y por eso la llamamos welfare economics, esa corriente de la economía que considera la escasez de recursos, la tendencia a la estabilidad de los mercados y la idea de que el mercado es el mejor mecanismo para distribuir los beneficios sociales, eh, es muy criticada por el pospositivismo porque pierde de vista el hecho de que los seres humanos no somos seres eminentemente racionales, porque la narrativa de la escasez de los recursos y del equilibrio de los mercados es una narrativa tan influenciada por visiones particulares como cualquier otra, y porque la excesiva confianza que esa corriente deposita en los mercados hace desdibujar la responsabilidad del Estado en la provisión de los bienes públicos, sobre todo para los sectores sociales más vulnerables. Por esa razón, los pospositivistas consideran que la welfare economics había impreso en el análisis de políticas públicas una dirección tecnocrática y que es necesario superar esa visión tecnocrática y darle más relevancia al análisis político y social de los problemas públicos, porque ese análisis aparentemente técnico en realidad también incorpora valores y contenidos políticos que es necesario poner de manifiesto en el análisis de políticas públicas. Aunque los positivistas, habíamos dicho ya, son un grupo heterogéneo, tienen algunos rasgos en común, por ejemplo, el rechazo a la obsesión positivista con la cuantificación. No es por esta razón que se rechace de plano la posibilidad de cuantificar en el análisis o en el diseño de políticas públicas. Obviamente la cuantificación y la medición son tareas muy importantes para la construcción de los problemas y de sus alternativas de solución. El problema es que los positivistas consideran que solamente aquellos problemas que pueden ser objeto de un abordaje cuantitativo ameritan un tratamiento público y más aún consideran que los datos cuantitativos por sí mismos son fuente de validez y confiabilidad de las soluciones de política que se escojan. Entonces operan una suerte de fetichización de los datos cuantitativos y los convierten en el origen de toda la validez de una determinada política pública, cuando en realidad los problemas públicos son ante todo problemas sociales y problemas políticos. Los pospositivistas también rechazan esa supuesta separación entre hechos y valores. El positivista cree que una cosa son los hechos
Y otra cosa distinta son los valores, es decir, aquellas cosas que una determinada sociedad o comunidad valora y reconoce como importante. En realidad, los hechos, de acuerdo con estos abordajes críticos, pospositivistas, son también construcciones sociales y por lo tanto en el proceso de construir socialmente los hechos y los problemas que deben ser objeto de la intervención de una política pública también están involucrados valores. Los abordajes pospositivistas consideran que los hallazgos en el análisis de política pública no pueden ser generalizados, puesto que todos los problemas están localizados en un dónde y en un cuándo y tienen unas particularidades específicas que su contexto les impone. También rechazan la independencia que los positivistas defienden con respecto al contexto social, o sea, los positivistas creen que los problemas de política están desligados de su contexto y que una solución de política, si es eficiente, debería funcionar también en un lugar como en el otro, lo cual, desde el punto de vista pospositivista, que por lo demás yo suscribo, no es cierto. Y los pospositivistas defienden, obviamente, la reflexión subjetiva, el análisis normativo, es decir, el análisis no solo acerca de cómo son las cosas, sino también cómo deberían ser, la importancia de la argumentación, porque a partir de los argumentos y no solo de datos cuantitativos es que se construyen las políticas públicas, y la comprensión, que es particularmente importante a la hora de evaluar tanto la formulación como la ejecución de una política pública. Esta crítica que los pospositivistas hacen es al mismo tiempo metodológica y ética. ¿Por qué? Porque el análisis medios-fines, en el que descansa la perspectiva positivista de las políticas públicas, es decir, esta idea de que a la hora de tomar una decisión de política hay que calcular el costo-beneficio de una determinada solución que se plantee para un problema público, tiene unas grandes limitaciones. Primero, no es cierto que las políticas públicas tengan fines inequívocos, es decir, que a un determinado problema público le corresponda una determinada solución y que haya una línea recta entre ambas. En realidad, las políticas públicas resuelven un problema o pretenden resolver un problema, pero en el camino pueden venir a resolver otros problemas o a generar problemas nuevos. Y más aún, muchas veces los resultados esperados de una política pública no se cumplen, sino que se da lugar a otros resultados que no estaban previstos, sean ellos positivos o negativos. La decisión sobre los medios no siempre es técnica, y esto es muy importante porque la decisión que se toma acerca de cuál es el medio para resolver un determinado problema también está influenciada por la perspectiva política de los decisores o de los hacedores de política, y también está influenciada por una determinada agenda programática de gobierno, tal y como lo hemos conversado antes en clase. Las decisiones también incorporan valores e incorporan intereses, por lo tanto se equivocan los positivistas cuando afirman que las decisiones sobre política pública son decisiones estrictamente técnicas. El análisis positivista de las políticas públicas además es un análisis que va de arriba hacia abajo, es decir, que son los expertos que asesoran el proceso de toma de decisiones quienes tienen el conocimiento autorizado para tomar esas decisiones sobre política pública, planear, diseñar y ejecutar. Si esto fuera así, entonces no habría espacio para la participación democrática y esa sería una limitación de carácter político y ético del abordaje de políticas públicas. Y más aún, el énfasis en la eficiencia y en la eficacia de las políticas públicas acaba por reforzar la tecnocracia y el desdén, el desprecio por la política. Si nuestro único criterio de análisis es el análisis medios-fines, la manera de evaluar la política pública será únicamente en función del logro de los objetivos y la cantidad de recursos que fueron necesarios para lograr esos objetivos. Un análisis así, tan limitado como ese, acaba por ser profundamente tecnocrático, pero además desconoce la importancia de la deliberación política y del debate político en torno a las políticas públicas que se deben adoptar y que se han ejecutado. Los pospositivistas no tienen unidad de método, como si lo tienen los positivistas, que están muy agrupados en torno a las herramientas metodológicas que provee el análisis cuantitativo. Sin embargo, sí tienen algunas perspectivas en común. No tienen un método único, pero todos están de acuerdo en que no existe la neutralidad política
y no les obsesiona la objetividad analítica como fuente de validez de sus análisis. Más bien ponen el acento en la participación y en la deliberación pública que deben caracterizar un proceso de construcción de política para que éste sea verdaderamente democrático y participativo. Cuando ustedes se sitúan en una perspectiva crítica postpositivista, bien sea para el estudio o para el diseño de política pública, ustedes no se ven a sí mismos como los expertos que tienen el conocimiento autorizado para decidir qué conviene y qué no conviene hacer en términos de política pública. Ustedes se ven a sí mismos como facilitadores en el diálogo entre el Estado y la sociedad para la búsqueda de soluciones. La unidad básica de análisis en el paradigma postpositivista son los argumentos, no tanto los datos cuantitativos, sino los juicios que construimos para justificar una determinada decisión de política pública. Por lo tanto, el análisis del discurso es una opción metodológica privilegiada en los abordajes postpositivistas, puesto que preferimos el razonamiento práctico, es decir, el razonamiento y la reflexión en torno a la acción y a los fines de la acción por sobre la prueba lógica o la evidencia empírica. Habíamos dicho también que los abordajes postpositivistas hacen análisis en varios niveles. En el nivel micro, por ejemplo, que tiene que ver con el diseño interno y la naturaleza interna de un instrumento de política pública, los analistas postpositivistas se hacen la pregunta acerca de si existe coherencia interna entre los objetivos de la política pública y el problema que éste busca solucionar, y si efectivamente esa propuesta nos permite cumplir con los objetivos que nos habíamos planteado. En el nivel macro, entonces ya miramos no solo el asunto interno de la consistencia lógica de la política, sino también cuáles son los efectos sociales de esa política pública y si ellos son positivos en el sentido de aportar valor a la sociedad. Por supuesto, este enfoque postpositivista tiene muchas limitaciones, naturalmente. Por ejemplo, como no hay unidad de método, tampoco hay criterios claros para evaluar cuándo se presentan intereses en conflicto en el análisis de una política pública. O sea, los abordajes postpositivistas no tienen certezas que ofrecernos acerca de cuáles son los criterios para la evaluación de una determinada política cuando ella involucra intereses en conflicto. Por lo tanto, se corre un alto riesgo de relativismo, es decir, de someter el análisis a las circunstancias de modo, tiempo y lugar en los que se desarrolla la política y no a unos criterios de demarcación previamente definidos. Además, si se pone tanto énfasis en la deliberación, en la discusión, en el debate público, es probable que se corra el riesgo de que el status quo termine ganando en esa deliberación, porque no todos los actores que participan en una discusión en torno a un proceso de decisiones de política pública tienen el mismo peso y tienen las mismas condiciones para que su voz sea escuchada. Entonces, si ponemos toda nuestra confianza en la deliberación y en el debate, es posible que las personas más poderosas acaben imponiendo sus puntos de vista sobre aquellas personas que gozan de menos poder en función de su posición de clase o del grupo étnico al que pertenecen o de su condición de género o de su orientación política. Además, pues se pone énfasis en los valores y los intereses materiales de la política pública se pierden un poco de vista y, como ya les decía antes, no existe un método predefinido, claramente establecido al que apelar. Hemos dicho entonces que puede haber muchos tipos de análisis de política pública. Están los análisis racionales, muy herederos de la tradición positivista, que aplica los métodos de la welfare economics. Está también el enfoque de asesoramiento de clientes, que consiste en estas corrientes de expertos y de asesores expertos que proveen consejo político y estratégico a los decisores de política pública. Está también el estilo argumentativo, que está más ligado a los abordajes postpositivistas y en el cual el analista tiene una participación activa en el debate. También dentro de la perspectiva postpositivista está la visión interactiva, en la que el analista, como les decía antes, es un facilitador en el diálogo entre Estado y sociedad para la toma de decisiones. Está el estilo participativo, también de carácter postpositivista o contrario al positivismo, en el que el analista
busca representar en el debate sobre las políticas a aquellos actores que carecen de representatividad, y hay un estilo procesual en el que el analista simplemente administra el proceso, pero el proceso lo llevan a cabo en sentido estricto los actores involucrados. El primero de los abordajes pospositivistas que vamos a ver es el análisis de clase. Se le conoce de esa manera porque es heredero de las tradiciones teóricas y políticas herederas del marxismo. Por lo tanto, cuando hablo de clase aquí, estoy hablando de clase social, ¿sí? Para el análisis de clase es muy importante estudiar las políticas públicas desde el punto de vista de las entidades colectivas, los intereses organizados, las asociaciones, todas las formas de cooperación y de asociación política que buscan influir sobre el agendamiento político, es decir, que buscan influir sobre el proceso mediante el cual un determinado problema público entra en la agenda, bien sea del gobierno o del Estado, y se convierte en un objeto de intervención por parte de una política pública. Al análisis de clase le interesa saber cómo, en virtud de procesos colectivos de conflicto y de negociación, un determinado problema público llega a convertirse en política pública. Les decía que ellos son herederos del marxismo y de hecho es una versión paradigmática de este tipo de análisis. Para el marxismo, la sociedad ha pasado por varias etapas, ¿no? Ustedes recordarán en sus clases de historia del colegio, de la universidad, que los marxistas consideran que la historia de la humanidad es una historia de unas etapas sucesivas que dependen del modo de producción que esté vigente en cada momento histórico. Es una visión muy lineal, ¿no? Difícil de sostener desde el punto de vista empírico, pero que como modelo teórico ha servido a los marxistas para dar sentido a este devenir histórico. Entonces los marxistas consideran, por ejemplo, que en el origen, en los inicios de la humanidad, los seres humanos nos agrupábamos para satisfacer nuestras necesidades por medio de un modo de producción que Marx llama comunismo primitivo o modo asiático de producción, en el que todas las personas trabajaban para toda la comunidad y los excedentes se repartían entre todos, que posteriormente ese modo de producción evolucionó porque se generó una acumulación y una apropiación privada de esos excedentes y eso dio paso al esclavismo, y que el esclavismo a su vez, cuando se agotaron sus fuerzas productivas, dio paso al feudalismo. Y aquí ya nos ubicamos como a la altura de la Edad Media Europea, en donde existía una división del trabajo tal que había unos señores que se dedicaban básicamente a nada o a la guerra, y unos campesinos que no eran dueños de sus tierras, que no poseían absolutamente nada más que su fuerza de trabajo, que estaban ligados a la tierra y que la trabajaban para pagar tributo a los señores a cambio de protección. En el marco del feudalismo, en esta narrativa marxista, ¿no? Va surgiendo una clase social de comerciantes que acumulan capitales y que logran ganar poder económico sobre los príncipes, clase social que se dio en llamar burguesía, y que eventualmente, gracias a su poder económico creciente y gracias a las ideas políticas liberales que empezaban a surgir en la época, lideraron revoluciones burguesas que derrocaron a la monarquía e instauraron las democracias liberales modernas, y esto dio paso a un nuevo modo de producción llamado capitalismo. Los marxistas creen que el capitalismo también se va a agotar en sus fuerzas productivas y que eventualmente dará paso al socialismo, una sociedad en la que el Estado es el encargado de intervenir, regular y proveer los beneficios sociales a partir de la propiedad pública de todos aquellos bienes que generen riqueza. Y esta sociedad socialista eventualmente evolucionará hacia una sociedad en la que ni el Estado ni las clases sociales sean necesarias y en la que los individuos tendremos la capacidad, piensan ellos, para autorregularnos en una situación social de justicia y de equidad, que es lo que se conoce como el comunismo. Esas ideas de las etapas marcadas por modos de producción está en la base de las teorías que sirven de sustento al análisis de clase, ¿sí? Según el análisis de clase, cada una de esas etapas tiene
además sus propios medios de producción, o sea, unas condiciones tecnológicas que hacen posible la reproducción material de la sociedad y sus propias estructuras de clase y relaciones de producción. En el caso del feudalismo, por ejemplo, están los señores y los siervos, en el caso del capitalismo, los burgueses y los proletarios, y en esas relaciones, formas específicas en las que se satisfacen las necesidades de una sociedad. Piensan los marxistas que lo que determina el paso de una etapa a la otra son las luchas por el poder político y económico y las luchas de clases que, a juicio de Marx, por ejemplo, son el motor de toda la historia. Si seguimos esa línea de argumentación, entonces el análisis de clase nos sugiere que las políticas públicas vendrían a ser el reflejo de los intereses de la clase dominante, porque la clase dominante controla la base, la estructura, las relaciones económicas y de satisfacción de las necesidades materiales, y por lo tanto controla también al Estado y a sus actuaciones. Esta perspectiva nos permite ver una cosa que me parece muy importante, y es que nos permite ver que efectivamente en los procesos de políticas públicas hay relaciones desiguales de poder, y esas relaciones desiguales de poder están marcadas justamente por el acceso al control de los medios de producción y por allí mismo el control ideológico del Estado y de la sociedad, y eso es correcto. Sin embargo, esa perspectiva tiene limitaciones. Por ejemplo, no es necesariamente cierto que todas las políticas públicas se ponen en marcha por orden del capital. Muchas políticas públicas, de hecho, obedecen a demandas sociales y a presiones sociales y a luchas de los sectores sociales oprimidos. Entonces, no toda política pública es un reflejo de los intereses del capital. Tampoco hay evidencia empírica de que los funcionarios que ejecutan las políticas públicas hacen exactamente lo que la clase dominante espera que hagan. Hay una cierta distancia entre lo que la política pública establece y lo que el decisor o los decisores políticos plantearon para esa política pública y lo que finalmente se ejecuta, porque quienes deciden no son las mismas personas que ejecutan. Y más aún, ¿qué pasa con esas políticas públicas que son abiertamente contrarias a los intereses del capital? ¿Qué pasa con esas políticas públicas que efectivamente favorecen a los sectores sociales subalternos? ¿Cómo se explica que ellas sean políticas públicas si no son un reflejo claro y directo de los intereses de la clase dominante? ¿Sí? Nikos Poulantzas, que es un teórico marxista del Estado, intentó resolver esta cuestión explicando que los conflictos entre diferentes fracciones del capital y una burocracia que está compuesta por individuos que no son de la clase dominante, que no son capitalistas, podría servirnos para explicar eso. Es decir, que el capital tiene sus propios conflictos internos y más aún, quienes ejecutan, diseñan, planean, evalúan las políticas públicas no son precisamente miembros de la clase dominante, no son precisamente burgueses. Son personas de sectores sociales subalternos. Entonces, en esa lucha, en ese conflicto, en esa relación más bien tensa, más bien complicada entre quienes deciden y quienes se ejecutan, es que se resuelven las políticas públicas y eso podría ayudarnos a entender, en cierta manera, por qué es que ha habido históricamente configuraciones políticas que no necesariamente favorecen la acumulación ni los intereses de la burguesía, como es el ejemplo del estado de bienestar. Hay otra corriente pospositivista que nos sirve para entender este asunto de las políticas públicas y es el llamado pluralismo. Los pluralistas no utilizan la clase social como unidad básica de análisis, sino el grupo. Entonces, si los marxistas decían, no, es que la sociedad está compuesta por clases sociales y la lucha de clases es el motor de la historia, los pluralistas dicen, bueno, la sociedad efectivamente está compuesta por colectivos plurales, pero esos colectivos plurales no necesariamente se forman únicamente alrededor de la condición de clase, sino que esos grupos se forman alrededor de intereses, por ejemplo, latentes o manifiestos de los individuos. Ustedes y yo formamos parte de grupos, ¿cierto? Ustedes forman parte de un grupo social en el lugar en el que se desempeñan profesionalmente, pero si alguno de ustedes, por ejemplo, milita en un partido político o pertenece a una iglesia o está en una organización social o en algún tipo de movimiento, allí también están participando de otros grupos. Entonces, los grupos a veces se superponen, ¿sí? Una persona puede pertenecer a varios grupos en función de distintos intereses y de distintas actividades que desempeña. Y el hecho de que seamos así, de que los
los sujetos transitemos por distintos grupos e interactuemos con otras personas en función a distintos intereses, piensan los pluralistas, es una herramienta que sirve para muchas veces resolver conflictos y para generar lazos de cooperación. El ejercicio de la política se puede definir desde el punto de vista del pluralismo como una conciliación entre los intereses de distintos grupos. Y por otro lado, la influencia y el acceso de cada grupo a las discusiones, a la resolución de los conflictos, a la toma de decisiones, cambia según sean sus recursos, pero el pluralismo sí presupone que todos los grupos tienen en principio el mismo acceso y la misma capacidad de agencia sobre los procesos de toma de decisiones y obviamente eso es una limitación. De acuerdo con esta argumentación del pluralismo, las políticas públicas podrían ser definidas como el resultado de la competencia y también la colaboración entre grupos que trabajan para alcanzar los intereses que sus miembros tienen en común. Por supuesto, esta perspectiva tiene limitaciones. Primero, como ya habíamos dicho, no es necesariamente cierto que todos los grupos tengan el mismo grado de influencia y de acceso a la deliberación sobre la toma de decisiones. Además, en el pluralismo, el papel del gobierno no es del todo claro. Pareciera que el gobierno se limitara únicamente a registrar e implementar las demandas de los grupos, pero quienes hacen todo el trabajo de conciliación, conflicto, toma de decisión fueran los grupos sociales. Más aún, en una versión posterior, más reciente del pluralismo, pareciera que el Estado fuera un juez neutral en las negociaciones entre los grupos y ustedes y yo a esta altura de la vida ya sabemos que el Estado no es neutral y que en las actuaciones del Estado también están presentes intereses y visiones ideológicas acerca de cómo es y cómo debería ser la sociedad. Además, el pluralismo asume que el gobierno solamente recibe presiones de los grupos, pero que no ejerce presiones y que dentro del gobierno hay unidad de propósito y de acción. Ninguna de las dos cosas son ciertas. Los gobiernos sí reciben presiones de los grupos sociales, pero desde luego que también las ejercen, porque de otra manera, sin esa fuerza coercitiva que tiene el gobierno, les sería imposible sacar adelante su agenda programática. Pero más aún, el gobierno no es una sola cosa única y homogénea. Hay dentro del gobierno también sectores en disputa, la distancia que hablábamos hace un rato entre el decisor de política pública y el que la ejecuta, las diferentes procedencias de clase, tradiciones, idiosincrasias que existen en la burocracia gubernamental. Entonces es súper importante tener en cuenta esa heterogeneidad interna del gobierno. Por eso el neopluralismo, o sea, la actualización de esta teoría, modificó la idea de la igualdad aproximada entre grupos para dar espacio a estos matices y a estas salvedades que estamos diciendo. Y una última limitación de este enfoque es que presta demasiada atención a los grupos y pierde de vista otros factores como el sistema político, el régimen político, la economía, las relaciones internacionales y las presiones que de esas otras fuentes caen sobre el proceso de política pública. Existe también una corriente que se llama corporativismo. El corporativismo no tiene como unidad de análisis a la clase social, como el análisis de clase, o a los grupos, como es el caso del pluralismo, sino al sector. El sector es una unidad básica de análisis para el corporativismo. ¿Por qué? Entendemos por sector justamente un conjunto de relaciones y de articulaciones entre individuos en función de una actividad que ellos tienen en común y que genera transformaciones y cambios en la sociedad. ¿Sí? Cada sector construye su propia identidad y a esa identidad la entenderemos aquí como una identidad corporativista. Le da sentido y le da unidad a quienes de otra manera serían simplemente una sumatoria de personas con una profesión o con una actividad productiva o social en común. En la visión corporativista, las personas que tienen en común ese ejercicio profesional o esa práctica económica o productiva, por ejemplo, se comparten unas características y en función de esas características construyen una identidad. En función de esas características y de esa identidad y de esos fines compartidos,
los sectores crean transformaciones en el territorio que habitan y estructuran las relaciones sociales en función tanto de esa actividad que comparten como de la idiosincrasia común que construyen. En el corporativismo, entonces, hay una intermediación de intereses. Las unidades constitutivas de esas corporaciones y de esos sectores que construyen identidad corporativa son organizadas dentro de un número limitado de categorías no competitivas, jerárquicamente ordenadas y funcionalmente diferenciadas, reconocidas y autorizadas por el Estado. Pensemos, por ejemplo, en el caso que a ustedes les interesa para su trabajo de investigación, que esta perspectiva puede ser muy útil si entendemos la influencia que tiene sobre la asociatividad rural, ese proceso de construcción de vínculos, de objetivos comunes, de identidades comunes en torno a una actividad productiva. Y además de eso se incorpora el factor de que el Estado reconoce y autoriza a esos grupos sociales constituidos como sectores para que se conviertan en representantes de los individuos que componen ese sector social y se conviertan en interlocutores con el Estado para los procesos de toma de decisiones. A cambio, los sectores exigen al Estado respetar sus procesos internos de elección de líderes, de articulación de demandas y de apoyos, y con base en esos arreglos el sector se convierte en un interlocutor con el Estado a la hora de decidir qué políticas públicas conviene implementar y conviene apoyar. Las políticas públicas, según el corporativismo, son el resultado de la interacción entre el Estado y los intereses de esos grupos reconocidos o institucionalizados por él. Las políticas públicas serían producto de esa interacción entre Estado y sectores. Los sectores que son reconocidos y avalados como interlocutores por el Estado tramitarían frente a este sus demandas y sus expectativas y el Estado respondería en ese proceso de negociación con alternativas de solución de política pública. ¿Qué limitaciones tiene el corporativismo? En principio, pues que no es un modelo universal y esto lo sabemos ya gracias a la crítica pospositivista. Sirve mejor para entender casos como el de Suecia o el de Austria y no es una teoría con fuerza explicativa general. Digamos que esas relaciones que el corporativismo dibuja entre los sectores y el Estado, en el caso de un Estado como el colombiano, están atravesadas por muchísimos otros factores que incluyen el conflicto social, la violencia, ciertas formas y reglas institucionales de resolución de los conflictos que no dejan que las negociaciones, tal y como las expresa el corporativismo, fluyan de la misma manera como fluirían en otros contextos, con otras circunstancias y otras características. Tampoco dice mucho este modelo acerca de por qué se adopta una política y no otra, o por qué se ejecuta como se ejecuta y no de otra manera. El corporativismo, digamos que se detiene en señalar esos procesos de intercambio y negociación entre los sectores y el Estado, pero no explora los criterios ni la naturaleza de las decisiones que en última instancia llegan a tomarse. Tampoco está muy clara la unidad básica de análisis, ese grupo de interés o el sector en función de qué se conforma en función del lenguaje, de la etnia, de la religión o solo de las actividades económicas. No es claro tampoco cuáles intereses acaban por ser representados por el Estado ni por qué, es decir, cómo llega una determinada demanda o expectativa de un sector a convertirse en parte de la agenda pública. ¿Por qué ocurre eso? Pues es algo que desde este estricto punto de vista corporativista no se consigue ver, ni el papel, por ejemplo, del poder, ni de las relaciones desiguales de poder en esa negociación. Justamente por eso no queda claro si es que todos los grupos son igualmente influyentes o qué mecanismos intervienen para que la voz de unos grupos sea más escuchada que la de otros. Existe otra corriente pospositivista que se llama neoinstitucionalismo. El neoinstitucionalismo es una perspectiva más amplia que las anteriores. Recuerden ustedes que hasta ahora hemos visto el análisis de clase, cuya unidad básica de análisis es la clase social,
El pluralismo, cuya unidad básica de análisis son los grupos que se conforman en función de distintos intereses de diversa naturaleza. Y el corporativismo, cuya unidad básica de análisis es el sector, que construye una identidad corporativa y que interlocuta con un Estado que a su vez lo reconoce y lo institucionaliza como un interlocutor válido para negociar las políticas públicas. El neoinstitucionalismo busca superar las limitaciones de las teorías basadas en individuos, en grupos y en clases, y busca tener una mirada mucho más amplia de quiénes son los actores y los factores que intervienen en el proceso de toma de decisiones. Los neoinstitucionalistas buscan comprender por qué existen las instituciones y qué impactos tienen tanto a nivel macro como a nivel micro sobre los procesos de decisión política. Aquí es muy importante reconocer que las instituciones tienen una cierta autonomía con respecto a la sociedad en la que existen. Ya vamos a ver la definición de institución para que esta afirmación sea más clara. El punto de partida es el comportamiento, pero le dan mucha influencia al ambiente sociopolítico y no solamente a la conducta observable de los individuos, sino a la manera en que condiciones sociales y políticas de base condicionan ese comportamiento. Aquí se tiene en cuenta que las normas, las reglas y los símbolos que construye una sociedad afectan el comportamiento político, que la configuración de las instituciones del gobierno afecta lo que hace el Estado y la manera como el Estado interviene en la sociedad, que los patrones de desarrollo histórico afectan las decisiones sobre problemas públicos. Y es importante aquí tener en cuenta que la definición de institución no se agota únicamente en las organizaciones formales, en los códigos, sino que incluye también códigos legales, culturas, reglas de juego. Esta definición de institución es súper importante porque nosotras y nosotros con frecuencia confundimos el concepto de institución con el concepto de organización. Y sí, las organizaciones son instituciones, ¿sí? Los bancos son instituciones, las escuelas son instituciones, la familia es una institución, las empresas son instituciones, pero también es cierto que en el concepto de institución, y esto debemos entenderlo para poder entender el neoinstitucionalismo, también intervienen formas de hacer las cosas, ¿sí? Maneras de entender la realidad que son compartidas por un grupo, que se vuelven sentido común para ese grupo y que sobreviven a las personas que las crearon. Pensemos, por ejemplo, en el idioma, ¿sí? Los idiomas son instituciones, son una forma de hacer una cosa. ¿Qué cosa? Bueno, dar sentido al mundo, tratar de comprenderlo y comunicar ese sentido y compartirlo con otras personas. El idioma existía antes de que ustedes y yo naciéramos y empezáramos a hablarlo y seguirá existiendo seguramente después de que nosotros no estemos vivos. Por lo tanto, gana esa institución una relativa autonomía, como les decía hace un momento, con respecto a las personas que las crearon y con respecto a la sociedad en la que existen, ¿sí? Y si entendemos esta idea de institución en su sentido más amplio, entonces comprenderemos que las instituciones provienen de prácticas y de maneras de hacer cosas, de plantear problemas y de resolverlos, que se van convirtiendo en maneras normalmente aceptadas, ¿sí? De organizar grupos sociales o de resolver problemas individuales o colectivos. Y para eso se crean justamente las instituciones. Y las instituciones, a su vez, les decía, están insertas profundamente en la configuración cultural de una sociedad. Y no son simplemente organizaciones que se pueden cerrar, extinguir o cancelar, porque detrás de ellas lo que subyace es una representación socialmente compartida acerca de la realidad. Y esa es la clave para entender esta cuestión de las instituciones y la importancia que ellas tienen a la hora de entender por qué se toma una decisión de política pública, cómo se ejecuta, quién gana, la voz autorizada para decidir cuál es la mejor solución para un problema público. El institucionalismo entonces le da mayor énfasis a la interdependencia que existe entre instituciones sociales y políticas que son relativamente autónomas entre sí. Entonces, en el análisis de políticas públicas, una mirada neoinstitucionalista o institucionalista incluso,
reconocería que en los problemas públicos intervienen múltiples organizaciones, pero también prácticas culturales y formas de ser y de hacer, y que ellas se requieren unas a otras, se necesitan tanto para la configuración del problema como para la configuración de sus soluciones. Y le ponen menos énfasis a la dependencia de la política con respecto a la sociedad, porque se entiende que política y sociedad están en una relación, digamos, de permanente intercambio, de permanente configuración mutua. Las sociedades se configuran en el medio de relaciones políticas y esas relaciones políticas al mismo tiempo dan forma a las sociedades y los institucionalistas lo saben. Una cosa que yo les quería decir antes de seguir avanzando con este punto es que en el lenguaje cotidiano hay una confusión cuando se habla de institucionalismo. La gente muchas veces, y a veces incluso estudiantes de ciencia política de semestres avanzados, dicen que una persona es un institucionalista cuando en realidad lo que están queriendo decir es que es una persona muy conservadora que defiende a capa y espada, por ejemplo, instituciones como la iglesia o el gobierno. Eso no es el institucionalismo. El institucionalismo, insisto, es una corriente teórica que le da importancia a las instituciones como unidad de análisis para entender procesos sociales, tales como, por ejemplo, las políticas públicas. Y en este contexto, instituciones, ya dijimos, son sí organizaciones también, pero sobre todo son maneras socialmente aceptadas de hacer las cosas, de intervenir sobre el mundo, de relacionarse con otras personas que van ganando cuerpo por sí mismas y van ganando una relativa independencia con respecto a las personas que las inventaron y permanecen a lo largo de varias generaciones. ¿Sí? El Estado es un ejemplo típico de una institución. ¿Sí? El Estado tiene esta capacidad de haber sido conformado, obviamente, por sujetos, y en la teoría democrática liberal ustedes ya saben que el constituyente del Estado es el pueblo, no el rey, pero a pesar de que pasen sucesivos gobiernos, las instituciones estatales siguen existiendo. Entonces, las instituciones no son tan efímeras, ¿sí?, como las meras organizaciones. El neoinstitucionalismo pone más énfasis en procesos complejos y en ineficiencias históricas. Cuando digo ineficiencias históricas, estoy queriendo decir que a los institucionalistas no les preocupa tanto verificar que el modelo teórico se cumple en la realidad, sino más bien mirar cuáles son esos casos en los que los modelos teóricos nos sirven para explicar por qué se toma una decisión, por qué se procede de una cierta manera. Por lo tanto, les preocupa menos la eficiencia de la historia, ¿sí? Les preocupa menos mirar y verificar que efectivamente la historia verifica lo que la teoría plantea y les interesa más bien identificar por qué en determinados casos la historia no ratifica lo que teóricamente se había postulado. Asimismo, le dan mucha importancia a las formas de acción, a los significados, a las acciones simbólicas, porque obviamente en la noción de institución, tal y como la hemos venido comentando, la cultura desempeña un papel muy importante y hay menos énfasis en metáforas, porque finalmente son figuras retóricas como eso de la opción racional, el cálculo racional, medios, fines, los resultados que se tienen que focalizar en determinados ámbitos porque los recursos son escasos y no queda más alternativa que la focalización. Esos relatos no son objeto del principal interés para los abordajes institucionalistas. A quienes les interesa más, sobre todo, la dimensión cultural de los problemas públicos. Las instituciones son muy importantes para este enfoque porque influencian las acciones. No es que sean la causa fundamental, pero efectivamente influencian la acción y al mismo tiempo son influenciados por las acciones de los sujetos. Al hacer esto, las instituciones proveen a los actores con unas ciertas reglas de comportamiento, unas ciertas concepciones sobre lo que es la realidad, unos ciertos estándares para evaluar las opciones de solución y las alternativas de solución, unos lazos afectivos, por supuesto, derivados de un cierto sentido de pertenencia con respecto a la comunidad en la que vivimos y cuyas instituciones le permiten seguir existiendo. Y por supuesto nos dotan con capacidad de acción, con herramientas prácticas y efectivas para la acción.
Limitaciones del institucionalismo no son tantas como las de las perspectivas anteriores, aunque se reconoce que el institucionalismo por sí mismo no logra explicar cómo surgen y cómo se alteran las instituciones sin tener que apelar para eso al funcionalismo. Cuando digo funcionalismo, estoy pensando en una corriente sociológica que sostiene que la sociedad es como una especie de organismo vivo que está conformada por muchos órganos, todos los cuales tienen que funcionar muy bien, porque cada uno tiene un papel fundamental para el adecuado funcionamiento de todo el organismo. Cuando uno de esos órganos no funciona bien, entonces es necesario corregir urgentemente esa falla, porque si esa falla no se corrige, entonces se ve comprometida la estabilidad del sistema. No nos gusta el funcionalismo en ciencias sociales, y precisamente esa orientación funcionalista del institucionalismo es objeto de crítica, porque si ustedes se ponen a pensar en esa representación de la sociedad como un organismo vivo, compuesto por partes que tienen que funcionar armónicamente entre sí para que el organismo funcione, se van a dar cuenta de que es una mirada muy conservadora. ¿Qué pasa cuando una de esas partes no se armoniza con todas las demás? Pues es necesario que el sistema suprima y absorba esa disfuncionalidad para poder permitir el adecuado funcionamiento del resto. Y ahí hay una cosa seria, porque eso implica una negación del conflicto y de la importancia del conflicto y de las anomalías y de las ineficiencias históricas, como estábamos diciendo ahorita, para el cambio social. Entonces, si el institucionalismo no logra superar esa mirada de que cada quien desempeña su propio papel y en esa relación armoniosa es de la que emergen aparentemente de forma espontánea las instituciones, pues ahí le queda una seria limitación. Tampoco logra explicar por qué unas instituciones perduran más y otras instituciones perduran menos. Listo. Ahora pasemos al siguiente abordaje, que es el estatismo. Ya recordemos, por favor, que hemos visto el análisis de clase, el pluralismo, el corporativismo y el neoinstitucionalismo. El estatismo, y es muy importante que miremos esto con la mente abierta, ¿sí? El estatismo no es un culto desmedido al Estado, ni es una obsesión con la intervención del Estado en todos los aspectos de la vida, así como el institucionalismo no es un culto desmedido a las instituciones, sino una perspectiva de análisis, ¿sí? El estatismo aparece porque analistas de las políticas públicas y de procesos sociales en general se dieron cuenta de que las corrientes teóricas que analizan estos problemas estaban centrando muchísimo la atención en la cuestión, bien sea de los individuos, de la clase, de los sectores o de los grupos o de las instituciones, y el Estado y el papel del Estado, que sin lugar a dudas es importante en la conducción de fines sociales, estaba quedando soslayado. Entonces, el estatismo busca hacerse cargo de esa limitación que tienen abordajes como el institucionalismo, por ejemplo, respecto del Estado. Es muy importante tener en cuenta al Estado como un factor de análisis para entender la sociedad y para entender las políticas que se toman. Por lo tanto, el estatismo se enfoca en el impacto de las estructuras de gran escala, como es el caso del Estado, sobre los individuos y el impacto que los individuos tienen sobre esas estructuras de gran escala. Ya habíamos dicho aquí que las instituciones se forman por un conjunto de reglas o procedimientos o prácticas que estructuran la relación entre los individuos en varias unidades de la política y de la economía, ¿sí? Si nosotros nos situamos en esa definición de institución para estudiar las políticas públicas, pues tenemos que tener en cuenta el carácter relacional de las instituciones, su forma de estructurar las relaciones, las cualidades organizacionales de las instituciones, ¿cierto? Pero en el estatismo desempeña un papel muy importante la institución estatal, entendida en esta definición, y el papel que el Estado juega, por supuesto,
en la manera de estructurar las relaciones sociales y el papel que esas relaciones sociales tienen en la configuración del Estado. Entonces, al estatismo le interesa muchísimo entender cómo Estado, instituciones del Estado y no estatales e individuos se constituyen mutuamente. Sin embargo, tiene unas limitaciones. Primero, en el estatismo, en su forma más fuerte, más rígida, no es muy claro por qué existen libertades sociales o por qué el Estado no siempre logra hacer su voluntad. Si es una macroestructura institucional que contiene a todos los individuos y sus relaciones, ¿cómo es que el Estado no siempre impone su voluntad y con frecuencia encuentra resistencias por parte de grupos sociales y de individuos? Ahora bien, tampoco queda claro por qué no todos los estados responden de la misma forma al mismo problema cuando ellos son comparables entre sí. O sea, cuando estados igualmente fuertes tienen respuestas diversas frente a problemas semejantes, ¿por qué ocurre eso? Habría que tener en cuenta otras características aparte de las características organizacionales que estábamos mencionando hace un momento. Howlett, Ramish y Pearl nos dicen que no se trata tanto como de reemplazar el pluralismo por el Estado o el Estado por las visiones institucionalistas, sino más bien reconocer que las sociedades y los estados se configuran mutuamente y que así como las sociedades ejercen presiones sobre el Estado y le hacen demandas, también el Estado le ejerce presiones a la sociedad y le hace demandas. Y que esa relación, y en esto tienen razón los analistas de clase, es conflictiva y es problemática y hay relaciones desiguales de poder que afectan en última instancia la manera en que las decisiones de política pública son tomadas. Entonces, si ustedes se animan a hacer digamos como un barrido por todos estos enfoques, nos vamos a dar cuenta de que todos ellos aportan algo interesante, ¿sí? El análisis de clase aporta un elemento muy interesante y es el elemento de las relaciones desiguales de poder que se gestan en la sociedad y que afectan la manera como el Estado procede en favor de un tipo de decisión o de otra. El pluralismo aporta un asunto interesante y es el hecho de que los seres humanos no solo nos organizamos en función de nuestra clase social, sino que también nos organizamos y cooperamos en torno a unos ciertos intereses, a unas ciertas relaciones y a unos fines que perseguimos. Del corporativismo es importante destacar que muchas veces la interlocución que se da entre los grupos sociales y el Estado pasa previamente por un reconocimiento y un aval y una institucionalización por parte del Estado mismo de sus propios interlocutores y que los sectores sociales llevan frente al Estado y tramitan frente al Estado sus demandas y sus expectativas en la medida en que sean reconocidos por él como interlocutores válidos. Del neoinstitucionalismo es importante destacar que las relaciones entre Estado y sociedad a la hora de tomar una política pública están atravesadas por un conjunto de instituciones que proveen a los individuos con unas identidades, con unos marcos axiológicos, es decir, con un conjunto de valores desde los cuales interpretar su situación y buscar alternativas a sus problemas, y que todos esos procesos están insertos en la cultura, es decir, que no son asuntos que se agoten únicamente en las relaciones económicas o productivas, sino que también involucran la idiosincrasia, las visiones de mundo, los relatos que los seres humanos construimos y compartimos y que nos confieren una identidad colectiva y que esa dimensión cultural e identitaria debe ser tenida en cuenta a la hora de hacer política pública. Y del estatismo es importante reconocer que no solamente las clases, los grupos, los sectores o las instituciones en general intervienen en este problema, sino que no podemos perder de vista que el Estado, si bien ya no es ese Estado nacional fuerte, diferenciado de los otros, con un territorio infranqueable y demás, sí sigue siendo un actor importante en los procesos de toma de decisiones y que la manera en la que el Estado orienta sus decisiones de política pública es el resultado de sus interacciones mutuamente constitutivas con sectores y grupos sociales que de alguna manera tramitan
frente al Estado, bien sea de una manera más conciliatoria o más conflictiva, sus necesidades y sus expectativas sociales, y que es de allí de donde emerge la política pública. Estos eran entonces los abordajes postpositivistas que les quería comentar. Ustedes se darán cuenta de que son mucho más complejos, más diversos, más difíciles de agarrar que los abordajes positivistas, que ofrecen más certezas, pero por lo menos incorporan aspectos como estos que acabo de sintetizarles, que a los abordajes positivistas se les escapan porque no tienen la capacidad de analizar estos matices, los procesos históricos, la importancia de la cultura, de las narrativas que las sociedades construyen en torno a sus problemas. Todo eso se escapa a los abordajes positivistas, mientras que los abordajes postpositivistas que acabamos de ver acá, cada uno desde perspectivas diferentes y con mucha diversidad, y si ustedes quieren hasta un poco de heterogeneidad, incorporan en el análisis de políticas públicas. Espero que esta explicación y su propia lectura del texto les sirvan para hacer un panorama, ¿no?, de cómo se leen estas políticas públicas dependiendo de las distintas posturas teóricas y políticas en las que nos situemos, y les confieran herramientas para seleccionar y analizar su propio instrumento de política pública para que lo compartamos en nuestro próximo encuentro. Muchas gracias por prestarme atención hasta aquí. Les dejo un abrazo.